Una enorme columna de humo negro alertaba a los vecinos, también a los conductores que circulaban por la autopista. El origen, un incendio en el almacén de una ferretería en La Orotava, en Tenerife. A esta hora ya se ha extinguido. Una persona tuvo que ser atendida por inhalación de humo, pero no reviste gravedad. Se investiga ahora el origen. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Finaliza la alerta y los avisos por lluvia en todo el archipiélago, pero comienza un nuevo episodio de calima que además va a venir acompañada de altas temperaturas. Cambio radical en el tiempo. De hecho, ya se ha empezado a notar la entrada de polvo en suspensión. Efraín Hernández en Lanzarote. Sí, una calima que ya se ha empezado a notar en la provincia oriental, pero que a partir de mañana se extenderá por todo el archipiélago. Una calima, decimos, que viene acompañada por un ascenso de las temperaturas. En algunos puntos durante esta semana se van a poder llegar a los 30 grados. Enseguida les damos más detalles. Unos 300.000 extranjeros al año podrían verse beneficiados por la reforma de la ley de extranjería. El Consejo de Ministros aprueba una flexibilización de los requisitos para acceder a la regularización por arraigo. El objetivo, aseguran, es retener trabajadores y que aflore la economía sumergida. ¿Cómo afrontar el reto demográfico? Ha centrado la segunda conferencia de presidentes que han celebrado hoy Gobierno de Canarias y presidentes de cabildos. Se han analizado medidas y propuestas para la protección de nuestro entorno. Han fijado fechas, se ha creado un comité de seguimiento y se ha puesto dinero sobre la mesa. 760 millones de momento. A ver, con mi madre estamos de alquiler y es caro, y si lo buscas todavía más para una persona joven así, es mucho más caro todavía. Los amigos y personas que incluso se han independizado han tenido que volver a su casa anteriormente porque les es complicado. Entonces, imposible, y menos si tienes un trabajo bastante justito de sueldo. Ya lo ven, pagar una vivienda no es tarea fácil y buena parte de los ingresos que recibimos al mes van dedicados a ellos. Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife se encuentran entre las 10 ciudades de toda España donde más dinero hay que gastar, más de un 30%, porcentaje que no deja de crecer año tras año. Y ya hay autorización para abrir uno de los establecimientos que más falta hace para los vecinos de Puerto Naos, en La Palma. La farmacia, que llevaba 3 años cerradas. Esta otra imagen son los gases del lugar captados por una cámara que se utiliza en plataformas petrolíferas. Permite, ahí la están viendo, localizar esos escapes de dióxido de carbono para poder taparlos y recuperar espacios. Salvamento Marítimo ha auxiliado a 74 personas esta tarde en El Hierro. Entre ellas hay 16 mujeres y 4 niños. Estaban en una embarcación que fue avistada por un velero a 60 millas al sur de la isla. No ha sido el único dispositivo hoy. A mediodía también se atendieron a 58 personas. Una ha sido ingresada en el hospital y el resto ya se encuentra en el centro de acogida de San Andrés. Estos migrantes se suman a los más de 40.000 que han llegado a Canarias en lo que va de año, el número más alto de la historia. Sin embargo, de estos, más del 70% han sido ya derivados a la península. Así lo acreditan desde la delegación del Gobierno, que asegura que actualmente únicamente quedan unos 6.000 migrantes en los centros de Canarias, la mayoría de ellos los que han llegado en las últimas semanas. Hablamos, eso sí, únicamente de adultos. Los menores, ya saben, su tutela corresponde al Gobierno de Canarias y su acogida compartida es lo que actualmente se está negociando. Y para agilizar la regularización de las personas migrantes que ya viven sin papeles en España, hoy el Consejo de Ministros ha aprobado una reforma de la ley de extranjería. Entrará en vigor dentro de 6 meses. Se reducen los requisitos para lograr el arraigo. Se espera que unas 300.000 personas puedan solicitar la residencia cada año. En total, unas 900.000 de aquí a 2027. Para ello se reduce el tiempo que han de vivir en nuestro país y para conseguirlo pasa de 3 a 2 años. Mientras que para solicitar un arraigo laboral pasa de exigirse 30 horas a 20 semanales. El Gobierno quiere retener así trabajadores y hacer aflorar la economía sumergida. España necesita del orden de 250.000 a 300.000 trabajadores extranjeros al año para sostener su estado de bienestar.
Si no pueden regularizar su situación, seguirán trabajando en economía sumergida. Es uno de los puntos que destacan varias asociaciones que trabajan con personas migrantes. Es una situación irregular que afecta también a los menores. Puesto que la residencia de los menores de edad, de las niñas y de los niños, depende de sus padres. Entonces, esta es una cuestión que seguimos sin entender por qué no se ha modificado. Esta reforma simplifica los trámites, pero para que se aplique con eficacia, dicen, es necesario más personal. Ahora, para tramitar permisos, para renovarlo, incluso hay quienes esperan hasta 6 meses, aunque cumplen con todos los requisitos. Para muchas personas que están recibiendo cartas de las empresas comunicándoles el despido porque aún la Subdelegación de Gobierno de Las Palmas no ha tramitado la renovación de la residencia. Varios colectivos piden que esto sirva de impulso para que se apruebe la iniciativa legislativa popular que pide regularizar a 500.000 personas extranjeras que viven en España desde antes del 1 de noviembre de 2021. Las dos cosas pueden ser compatibles. Es fantástico que las medidas ordinarias para regularizarse pues mejoren. Este miércoles puede ser clave para esa iniciativa popular. Hay ponencia en el Congreso donde ya se admitió a trámite y espera por su aprobación definitiva. Varios portavoces del Parlamento Europeo advierten del riesgo de las políticas migratorias por el auge de la xenofobia en todos los países de la Unión. El grupo de la izquierda se encuentra en estos momentos de visita en Canarias para conocer de primera mano la situación de los menores migrantes. Esta tarde han participado en Casa África, en Gran Canaria, en el debate frente al auge de la xenofobia, diálogo abierto sobre migración con la sociedad civil. El presidente de las asociaciones africanas en Canarias les ha pedido más acción y contundencia a los eurodiputados. Estrella Galán, de Sumar, ha destacado las consecuencias del Pacto de Migración Europeo para las islas. Está pendiente la implementación de un pacto europeo que pone en riesgo lugares como estas islas. Precisamente ese pacto de migraciones tiene que implementarse con garantía de derechos. Los 7 cabildos insulares y el Gobierno de Canarias han escenificado hoy unidad para afrontar los desafíos del reto demográfico. Ha sido durante la segunda conferencia de presidentes donde han analizado medidas de expertos y la ciudadanía para proteger nuestro territorio, el medio ambiente y hacer frente a problemas como el del acceso a la vivienda. Ya han fijado una hoja de ruta y han puesto dinero sobre la mesa. 51 medidas, 66 aportaciones de diferentes organismos y una fecha para tener lista la estrategia, segundo semestre de 2025. Para dar una respuesta a la ciudadanía en materia de vivienda, indudablemente la protección de nuestro territorio, de los espacios naturales protegidos y de la identidad. El documento es plural y responde a la participación de todos y todas. Nosotros ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, defendemos esa ecotasa de manera genérica. Defendemos una moratoria, por ejemplo, para la vivienda vacacional. El cambio, dicen, ya ha empezado en esta segunda conferencia de presidentes. Todos parten de una premisa común. Las recetas de hace 50 años no sirven para la Canarias de hoy. Hacer los cambios en nuestro sistema productivo, hacer las correcciones que sean necesarias para que la ciudadanía entienda que es partícipe de este desarrollo, que hay una mejor distribución de la riqueza. Y para alcanzar esos objetivos, los presupuestos cuentan con 667 millones de euros, además de 95 millones en bonificaciones fiscales para la eficiencia energética, la lucha contra el cambio climático y la vivienda. Los amigos y personas que incluso se han independizado han tenido que volver a su casa anteriormente porque les es complicado. Yo vivo con mis padres porque no me puedo independizar. Los alquileres mínimo te cuestan de 750 para arriba con una habitación 40 metros cuadrados. Entonces, si te lo encuentras barato, a lo mejor es una casa en ruina, así que la tienes que reformar y no te sale rentable a veces. O sea, muy caro, no. De momento, hasta que no bajen los precios, no. Pues lo acaban de escuchar. Acceder a una vivienda sigue siendo muy complicado. El dinero que hay que dedicar no para de crecer. Lo dicen los ciudadanos y lo acreditan los datos. En las 2 capitales canarias, el porcentaje de los ingresos que hay que destinar para alquilar o para comprar, Sergio Martínez, supera ya el 30%. Sigue alejándose el acceso a la vivienda. El porcentaje de ingresos que necesita emplear una familia para comprar una casa asciende al 23%. Eso la media nacional, porque si hablamos de Canarias la situación se acentúa. Aquí se necesita destinar casi 1/3 de los salarios del hogar
y si hablamos de alquiler, ese porcentaje se eleva hasta el 37%. Y es que el alquiler en el archipiélago ha subido más de un 8% con respecto a octubre de 2023. El precio por metro cuadrado se sitúa un 15% más caro que la media del resto de España, lo que a efectos prácticos supone que alquilar una vivienda de 80 metros cuadrados y 2 habitaciones ya hace un año costaba 1.040 euros mensuales. Ahora la misma vivienda estaría por 1.133 y se trata de una tendencia que continúa al alza. Y sube el precio de las viviendas, pero también el de los locales comerciales. De hecho, desde que comenzó el año, casi 300 negocios han tenido que cerrar sus puertas en las islas al no poder hacer frente al pago del alquiler. Una subida que se nota especialmente en áreas turísticas o en las principales calles comerciales de las islas capitalinas. Es la agria sorpresa que se han llevado los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria. Iba a comprar comida y pan y me encontré con esto cerrado. Los trabajadores de este supermercado sacaban así los últimos productos que aún quedaban en el almacén. El motivo del cierre, la Asociación de Empresarios de la Zona Comercial de Mesa y López ha denunciado que se debe a las subidas abusivas del alquiler del local. Hacemos la prueba y no bajan de los 1.000 euros. En algunos casos se piden hasta más de 4.000. Mucho me temo que si esto sigue subiendo va a haber muchísimas medianas y pequeñas empresas que van a tener que dejar sus locales. Lo notan sobre todo las ubicadas en áreas turísticas y calles comerciales de las islas capitalinas, Fuerteventura y Lanzarote. Los arrendamientos de estos locales se rigen por la Ley de Arrendamientos Urbanos y la clave está en que en la mayoría de contratos la actualización de la renta está vinculada al IPC. Con esos 4 años de subida de IPC, pues estamos en torno a un 15-17% solo de IPC, pero a eso se le suma que los arrendatarios han subido drásticamente el alquiler y tenemos un problema muy grande. En los primeros 9 meses del año han cesado su actividad 290 negocios en el archipiélago. Y en Canarias han invertido más de 8 millones de euros de los fondos Next Generation en el sector turístico. La mayor parte de este dinero se ha destinado a digitalizar las empresas turísticas, principalmente con el objetivo de acelerar la transformación del sector hacia una economía verde. Son 51 proyectos a los que están vinculados unas 70 empresas. O Madrid o Cataluña concentran el grueso de la capacidad para presentar proyectos. Y en este caso, bueno, pues tenemos aquí más de 50 proyectos interesantes que vamos a ir siguiendo. Están repartidos casi a partes iguales entre Las Palmas y entre la provincia de Las Palmas y Tenerife. Que económicamente no es rentable, es lo que alegan las aseguradoras que dejaban descubierto el concurso de Mufase. Piden un aumento económico del 40%, lejos del 17% propuesto por el Gobierno. En la sesión plenaria del Senado, celebrada esta misma tarde, la situación de Mufase y los beneficiarios de su servicio han coprotagonizado un pequeño enfrentamiento entre la ministra y el Partido Popular. Mufase, el seguro médico privado de 1,5 millones de funcionarios, más de 43.000 de ellos en Canarias, vivirá esta semana un momento clave, y es que el Ministerio de Función Pública ultima una nueva propuesta de oferta para poder renovarlo. En la sesión plenaria del Senado ha sido tema de debate. Porque su plan de acabar con Mufase no obedece a criterios sanitarios ni criterios médicos, sino a criterios estrictamente políticos. ¿A usted no le importa la salud de los funcionarios? ¿A usted no le importa la salud de su familia? El Gobierno de España, en esa negociación que está haciendo con Mufase, ha incrementado un 17% el aseguramiento, al cual las aseguradoras han rechazado. Las aseguradoras piden un aumento económico del 40%. Destacar que el actual concurso se podría prorrogar 9 meses y a partir de ahí, si no hay nuevo concurso, se producirá una incorporación de este 1,5 millones de usuarios a la sanidad pública, lo que según denuncian los sindicatos podría ocasionar un colapso del sistema sanitario. Estamos hablando de que tenemos a cerca de 250 al día de media. No me quiero imaginar qué pasaría si tuviéramos que asumir ese número de pacientes. Sanidad Pública recibiría los 2.700 millones de euros previstos para Mufase, dinero que gestionarán las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia en sanidad. También hoy en el Senado, la Comisión de Investigación del caso Koldo ha citado para que comparezcan la próxima semana a los ministros María Jesús Montero, Óscar Puente y Ángel Víctor Torres, así como a María Cristina Álvarez, asesora en la Moncloa, que según el Partido Popular fue quien hizo gestiones entre Begoña Gómez y la Universidad Complutense.
Y los pacientes afectados por el TDAH denuncian problemas para conseguir su medicación. Una situación que afecta en nuestro país a más de 150.000 niños y niñas. En un comunicado, la Agencia Española del Medicamento reconoce que hay un problema y que la situación podría normalizarse en el primer trimestre de 2025. Sabemos de casos de padres que han estado hasta en 40 farmacias distintas por la desesperación que conlleva, porque es una medicación diaria. Y llevan varios meses con dificultades para comprar el medicamento, el metilfenidato, un principio activo de liberación prolongada que permite a las personas afectadas con TDAH tener una vida más funcional. Le dura el efecto unas 12 horas. Sigue habiendo todavía en el mercado sin problemas de suministro pues aquellos que son de liberación más inmediata o que tienen liberación prolongada menor. La causa comentan que es un problema de aumento de la demanda a nivel mundial, se está diagnosticando más este tipo de trastorno. Esto ha pasado, pero se va restableciendo poco a poco, pero es que ahora hablan de 3 meses más sin haber acabado el año. Porque según la Agencia Española del Medicamento no será hasta el primer trimestre de 2025 cuando comience a mejorar la situación. Mientras tanto tendrán que ir el médico les tendrá que ir diciendo cómo actuar en este periodo de transición. Una espera con numerosas personas en la lista, más de 179.000 canarios afectados por TDAH. Kiev ha atacado por primera vez territorio ruso con misiles de largo alcance estadounidense, justo cuando se cumplen 1000 días desde que comenzara en febrero del año pasado esa guerra en Ucrania. Desde entonces, más de 10.000 personas han perdido la vida y casi 1 millón están desplazadas de sus hogares. Proyectos como la ONG Paz en Construcción intentan acercarnos la realidad de lo que ocurre en los conflictos. Paz en Construcción, así se llama el proyecto pedagógico que pretende concienciar de la dura realidad que se vive en Ucrania. Que no solamente tenemos que venir aquí a hacer una información, sino que la pedagogía es necesaria. Entonces, mis fotografías hace mucho tiempo están en los centros educativos y miles de alumnos y alumnas trabajan con esas imágenes, con esas historias. Con esta idea, Alberto ha acercado hasta este refugio, convertido en colegio, cartas de niños y niñas de un centro de Gran Canaria. Hola, me llamo José. Привіт, мене звуть José. Es un gesto bonito que no cambia muchas situaciones, pero saben que en Canarias están viendo la situación, están viendo lo que ocurre y hablan sobre ello. Han pasado casi 3 años, pero asegura que la situación apenas ha cambiado. Y la población es víctima de prácticamente un terror continuo día tras día. Porque, dice, solo vemos una pequeña parte de todo lo que ocurre allí. El aumento de víctimas mortales, familias, niños, gente que está haciendo vida normal en sus casas, está aumentando en las últimas semanas, con una agresión cada vez más continua. 1000 días de guerra con miles de vidas rotas y que ha obligado a huir a más de 10 millones de ucranianos. Conocemos ya otras noticias de la crónica internacional. Situación límite en Israel, donde escasean los alimentos. Los habitantes de Gaza luchan por recibir alimentos días después de que los camiones de ayuda humanitaria hayan sido saqueados. Cientos de gazatíes se han apostado ante un comedor de beneficencia para recibir comida. La situación está al límite y el hambre está causando los mayores estragos desde el inicio de la guerra. El calentamiento global y la mala gestión urbanística hará que aumenten las inundaciones repentinas en el Mediterráneo, según un informe presentado en la COP29, la cumbre del clima de la ONU que se celebra en Bakú. También prevé un retroceso de entre 17 y 23 metros de la línea de costa para 2050 si las emisiones de gases de efecto invernadero no se reducen drásticamente. Casas cubiertas por una capa de nieve en la ciudad inglesa de Leek, mientras el clima invernal azota Reino Unido. La oficina meteorológica ha emitido una advertencia amarilla para Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte, una advertencia que ha obligado a casi 200 escuelas a cerrar sus puertas. Nevadas raras para esta época del año, ya que normalmente se esperan hacia diciembre. Aquí en Canarias, cambio radical de tiempo, se acaban las alertas y los avisos por lluvia que hemos tenido en estos últimos días y comienza desde hoy un ligero episodio de calima que viene además acompañado de una subida de las temperaturas. Algunas islas como Gran Canaria o Tenerife podrían incluso rozar los 30 grados.
Pues ese polvo en suspensión ya se ha dejado notar ligeramente en el día de hoy y se espera que sea un poco más intenso a partir de mañana miércoles. Y en islas como Lanzarote, Efrén Hernández, los termómetros es posible que superen los 25 grados. Para que te hagas una idea, Eva, a esta hora en Arrecife no hay ni una gota de viento, tenemos una temperatura de aproximadamente 22 grados centígrados y eso que es noche cerrada en Lanzarote. A partir de las próximas horas, ¿qué nos espera? Pues esas temperaturas en ascenso que rondarán valores entre los 25 y los 28 grados, 29 incluso en algunos puntos. Y ojo porque de cara al jueves, de manera puntual, en zona costera de todas las islas, salvo en El Hierro y en La Palma, se pueden alcanzar los 30 grados centígrados. De la que no se va a librar ninguna isla es de la calima, que ya ha empezado a notarse aquí en Lanzarote, también en Fuerteventura, y que a partir de mañana se extenderá por todo el archipiélago. Una calima para la que no hay un aviso activado, pero que no deja de ser anómalo en pleno mes de noviembre. Una vez viene calima, otra vez viene calor, otra vez viene así. Las fechas que estamos, yo no he visto invierno aquí. El cambio climático que está afectando y... Fíjate tú, que estamos a finales de noviembre y mira cómo estamos. Hago mi vida, pero barro más. Se me pone la casa perdida. El Parque Nacional del Teide se encuentra cerrado a esta hora. Forma parte del paquete de medidas aprobadas por el Cabildo Insular ante las numerosas imprudencias de senderistas que ocasionaron hasta 130 rescates durante 3 días consecutivos. Sí, son datos que se repiten con demasiada frecuencia y no solo suponen un gasto económico, sino también una gran inversión de tiempo y de recursos para los equipos de bomberos. Muchos de estos casos se producen hipotermias por no llevar, por ejemplo, la vestimenta adecuada. En los últimos años el número de rescates en el Parque Nacional del Teide han ido en aumento. Sobre todo en este periodo del año en el que se reduce las horas de luz y se reducen las temperaturas. Muchas veces por no llevar el abrigo adecuado deciden bajar en el teleférico, pero las bajas temperaturas no solo afectan a las personas. Por condiciones meteorológicas el teleférico del Teide no está funcionando. La previsión de subir caminando y después regresar en el teleférico pues no se cumple y se encuentran ya con condiciones de mareos, de vómitos y demás. Esto hace que el tiempo de rescate, los recursos y los gastos aumenten considerablemente. Con dotaciones de entre 6 y 8 bomberos y demoran en torno a 7-8 horas. Entre 1.200 y 1.300 euros que tendrán que salir de su bolsillo si, como en los últimos 130 rescates, existía un aviso por fenómenos meteorológicos adversos. Y en La Gomera las sequías continúan dejando huella en el sector agrícola. Los cultivos de plátanos y aguacate son los más afectados y ya se empiezan a registrar algunas enfermedades en estas plantaciones. Más de 7.000 plataneras son las que tiene este agricultor en Hermigua, pero ha perdido más de la mitad por culpa de las sequías. Y los plátanos se están muriendo. El plátano ahora mismo en Hermigua y en La Gomera es una ruina. Una situación que también está reduciendo la producción. Tarda más en crecer, porque el plátano necesita agua muy a menudo. Y esta tiene que estar por lo menos 2 semanas más, todo por falta de agua. Otra gran preocupación es el precio que reciben por el kilo de plátanos. 10 céntimos, yo tengo 8 fincas y no reuní 100 euros. La falta de lluvias está provocando enfermedades en los aguacates canarios. Esto es la plaga que nos ha llegado aquí al Valle de Hermigua y todo esto le está haciendo mucho daño al aguacate. Un sector que, a pesar de seguir luchando contra la falta de relevo generacional, solo espera que el cielo le traiga una buena noticia. Seguiré amando Hermigua, quiero Hermigua verde, aunque sea con hierba. Y buenas noticias para los vecinos de La Palma, que siguen dando pasos adelante en la normalización de la vida en el barrio Puerto Naos. Poco a poco se van mitigando los gases y eso va permitiendo que se puedan ir abriendo negocios. Hoy se ha permitido la apertura o por lo menos la licencia de uno esencial. Ya son 14 los comercios que tienen autorización para abrir sus puertas en Puerto Naos. Algunos ya lo han hecho y otros lo acaban de recibir, como por ejemplo esta farmacia que es fundamental para recuperar la confianza de los vecinos. Es fundamental la labor científica para estudiar el flujo de los gases. Para su control, nuevos sensores se han instalado en puntos críticos. Hay una serie de lugares que se asocian lógicamente al barrio
la vuelta de las personas hacía necesario que este tipo de servicios se pusiera en marcha cuanto antes. Esta cámara, utilizada por el Instituto Geográfico Nacional y de uso en prospecciones petrolíferas, permite visualizar los puntos de salida de los gases y está siendo fundamental a la hora de tomar medidas de control. En una esquina donde se localizó que era la fuente de entrada del CO2, se aisló, digamos, del resto de la farmacia, se levantó una media pared y se aplicó ventilación forzosa. En un primer momento se probó y vimos que se necesitaba más potencia, se repotenció la acción, esto ha dado sus frutos. Acercar el hotel a la zona del paseo marítimo también es una labor en camino. Ya está en proceso de licitación los trabajos de recuperación en la punta del pozo, dañada por la acción del mar. En Lanzarote, un hombre quemó el coche de su expareja para luego acompañarla a poner la denuncia. Acabó detenido como presunto autor de un delito de daños y de violencia de género. Ha sucedido en la capital de la isla, en Arrecife, y la colaboración ciudadana ha sido vital en este caso para esclarecer lo ocurrido. Y precisamente sobre la prevención de violencia trata el congreso que se ha inaugurado hoy en Santa Lucía de Tirajana. Se trata del Congreso Internacional sobre perspectivas interdisciplinarias en la prevención de la violencia. En esta primera jornada se han abordado temas como la revenge porn. Distribuir sin consentimiento imágenes de contenido sexual en la red es lo que se denomina revenge porn, un delito para el que la ley en España sanciona a todos los que favorezcan la distribución. El reto ahora es evitar que la víctima lo sea de forma permanente. El tema más importante es el control de la red, porque claro, una imagen que se puede encontrar en la red para siempre, para todo el tiempo, después de décadas, la persona sigue todo el tiempo siendo víctima. La humanización del proceso judicial al que se enfrentan las víctimas más vulnerables es otro de los retos que se han planteado en este Congreso. Todos tenemos que formarnos en esta materia y todos debemos ser concienzudos de que al menor, una vez que descarga todo lo que tiene que decir al respecto ante un juez, tiene que ser la única vez que declare. En esta primera jornada queda de manifiesto que la erradicación de la violencia implica a todos. Nos interpela a trabajar desde todos los espacios, desde, por supuesto, el espacio de la justicia, desde el espacio de los medios de comunicación. Yo creo que todos estamos compelidos para poder desplegar lo mejor de nosotros para que las violencias vayan cesando y vayan desapareciendo. El Congreso continúa este miércoles en el Teatro Víctor Jara en Gran Canaria. Y esta es la campaña institucional del Instituto Canario de Igualdad de cara al 25N, Día para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. A veces el monstruo está cerca, es el lema elegido, y en esta ocasión se centra en la violencia vicaria, la que ejercen los maltratadores sobre hijas e hijos para dañar aún más, si cabe, a la madre. El servicio de atención telefónica a víctimas de violencia de género del 112 ha recibido este año una media de 50 llamadas diarias denunciando violencia machista. Mañana, día 20 de noviembre, se celebra el Día de la Infancia. En esta fecha se conmemoran los derechos de los menores en cuanto a su participación y libertad de expresión. Algo que el Cabildo de Tenerife ha querido resaltar en el cuarto Foro Social de Infancia y Adolescencia, en el que los protagonistas han sido ellos, los niños y niñas de centros de día y ludotecas. Desde distintos puntos de la isla se han reunido en la capital tinerfeña y entre juegos y actividades han dado voz a sus demandas y necesidades. Es importante acompañarlos, informarlos, asesorarlos para tener una infancia lo más feliz posible, porque al final se trata de eso, de que conozcan sus derechos y poderlos garantizar entre todos. Y hasta el jueves se celebra en Tenerife el foro Visibilizando la Comunidad Gitana, con el fin de poner el foco en reconocer la identidad y la cultura del colectivo, así como en superar los prejuicios que giran en torno a él. Lo que espero es de todo esto es que nos conozcan un poco más, que somos canarios, sentimos canarios, comemos canarios y hablamos canarios. Al fin y al cabo lo que quiero es mostrar es que soy un ente más con una diversidad cultural diferente, pero al mismo tiempo mis raíces son canarias.
y conocer cómo funciona el cerebro de niños y adolescentes para ayudar a establecer una base segura y cuidar así su salud mental. El científico experto en genética del desarrollo y neurociencia, David Bueno, estará esta semana en Canarias para hablar de cómo se desarrollan las conexiones neuronales en edades tempranas. La infancia y la adolescencia son las etapas en las que el cerebro humano absorbe con mayor facilidad conocimientos y experiencia. De ahí que necesiten un entorno equilibrado para favorecer un desarrollo neuronal lo más correcto posible. Un ambiente de relativa estabilidad, que les dé confianza, que les exija también aquello que debemos exigirles, pero siempre de forma equilibrada y ponderada. El contexto social, tecnológico y familiar hacen que cada adolescente se manifieste de diferente manera. Confianza y apoyo son fundamentales para cuidar su salud mental. Confiar en sus capacidades, jamás desconfiar de ellos, por un motivo, y es que la confianza se contagia. Si confiamos en ellos, ellos van a confiar más en nosotros. Acompañar esta etapa de la vida no siempre es fácil. Estén alegres, que estén tristes, que estén enfadados, todo esto es absolutamente normal. Lo que debería preocuparnos es cuando están demasiado tiempo tristes, demasiado tiempo enfadados, demasiado tiempo desconectados de las personas que les rodean. Recomienda, por tanto, estar cerca sin sobreprotegerles para aportarles anclajes fundamentales para un buen desarrollo neurológico como adulto. Canarias es una de las comunidades autónomas en las que más personas con discapacidad buscan incorporarse al mercado laboral. Parte del problema recae en las empresas porque en muchos casos no cumplen con ese 2% que les exige la ley. En Canarias hay más de 96.000 personas con discapacidad aptas para trabajar, pero tan solo el 24% de ellas está en el mercado laboral. Una población de decenas de miles de personas en nuestro territorio que esperan una oportunidad, llenas de talento, llenas de capacidades, y ese debe ser el verdadero motivo para poder integrarlo en la plantilla. La legislación establece un cupo del 2% para empresas de más de 50 trabajadores. El cumplimiento de las empresas no sea por ese poder coercitivo de la sanción que puedan sufrir, sino por el poder integrador que tiene y por el valor añadido que aporta una persona con diferentes capacidades y con un concepto de diversidad dentro de la plantilla de una empresa. Aunque los expertos aseguran que muchas continúan resistiéndose para premiar a las que sí lo hacen, este lunes se ha celebrado la 7ª edición de los premios Simpromi Integra. Es una oportunidad para visibilizar y poner en valor el compromiso de las entidades y las empresas de la isla de Tenerife que están comprometidas con una inserción laboral real. De las 22 entidades que han participado, 6 han sido galardonadas, pero ha sido una gala donde se ha querido poner el foco en el talento y en las capacidades de todos ellos. Ver para crecer es el nombre del proyecto con el que 90 usuarios del Hospital San Juan de Dios en Tenerife podrán mejorar su calidad de vida. La idea es ayudar a corregir sus problemas de visión. Mejorar la salud visual de las personas vulnerables es el objetivo de este proyecto, una iniciativa donde profesionales de distintas áreas trabajan en conjunto. Traemos ópticos, voluntarios y también todos los equipos y monturas para que estas personas vulnerables puedan tener la misma oportunidad que cualquier otra persona. Hacemos básicamente es ver cuáles son las necesidades visuales de cada uno de los pacientes que tenemos en este caso. Cuál es su deficiencia visual de lejos, la deficiencia visual de cerca, utilizando pictogramas, utilizando letras, utilizando pues unos dibujitos determinados en un mapa. ¿Dónde hay una guagua? Mira. Una corrección que supone una gran ayuda al desarrollo de la vida cotidiana. Por subirme a un autobús, tomar el transporte público, ir a hacer alguna gestión al supermercado, algo tan sencillo como eso. Todo un proceso para llevarles directamente la luz a sus ojos. La apuesta del Gobierno de Canarias por la agrivoltaica se ha dado a conocer en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP29, que se celebra en Bakú, en Azerbaiyán. La viceconsejera de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía ha expuesto el trabajo de Canarias para impulsar esa agrivoltaica que se caracteriza por compatibilizar el desarrollo de la agricultura con el de las energías renovables. Las islas, como regiones ultraperiféricas aisladas y con una alta densidad de población, necesitan garantizar la soberanía alimentaria y energética, y la agrivoltaica se presenta como una vía para lograrlo. Y vamos ya con las noticias de las islas. Empezamos en El Hierro y atentos porque van a haber modificaciones en el tráfico.
Desde este 19 de noviembre y hasta el próximo 13 de diciembre se modificará el tráfico del tramo de la carretera HI 500 para continuar con las obras del falso túnel de Pie de Vascos, permitiendo el paso solo a vehículos de servicios esenciales. Aún así, los fines de semana y días de fiesta, el tramo quedará abierto al tráfico en general con las debidas medidas de seguridad. El Parque Escultórico de Puerto del Rosario contará con 6 nuevas obras hechas con mármol. Estos días, media docena de artistas realizan sus creaciones con motivo de la 14ª edición del Simposio de Esculturas de la capital majorera. Los trabajos pueden visitarse frente al Centro de Interpretación de los Hornos de Cal. Más de 2.000 personas, 6 días y mucho arte. Es el balance de la 9ª edición de 29.3, el encuentro de fotografía y artes visuales que celebra anualmente Lanzarote. Los asistentes han podido disfrutar de conferencias, talleres, exposiciones y proyecciones para todos los públicos. La gran fiesta de la fotografía ha sido el colofón final a una edición en la que el movimiento creativo de la isla ha quedado retratado. Lo que ven son imágenes del incendio que ha tenido lugar este martes en una ferretería del municipio de La Orotava, en Tenerife. El fuego se desató en un almacén donde la gran cantidad de productos inflamables hizo que creciera con rapidez. Todo ha quedado afortunadamente en un susto. Gracias a la actuación de los efectivos se pudo estabilizar con rapidez. En este momento se encuentra ya extinguido y no se han registrado heridos. Una columna de humo que se veía a kilómetros ponía en alerta este martes a los vecinos del barrio de La Luz, en La Orotava. Hay algo que se está pegando mucho fuego aquí. Justo aquí, al lado, vivo yo. Y claro, me asusté, pero no sé ni cómo empezó. El fuego se originó en un almacén de una ferretería donde se almacenaba una gran cantidad de productos inflamables. Hemos hecho un trabajo muy ofensivo, desplazamos todas las dotaciones de La Orotava, nos permitió hacer un control bastante rápido. El fuego no dejó heridos. Las autoridades pidieron a los habitantes de 3 viviendas cercanas que abandonaran sus casas durante las labores debido al humo, y un hombre fue atendido por intoxicación leve. Hemos tenido suerte dentro de lo que cabe, que no ha afectado a ninguna otra casa, y atrás no hay sino solamente finca, pero ni siquiera eso, porque está centralizado. Sobre las 5 de la tarde el incendio se dio por extinguido y los vecinos que abandonaron sus casas por el humo ya han regresado. Sin embargo, la calle permanecerá cerrada al tráfico hasta que este miércoles los técnicos valoren el estado de la estructura. Prisión provisional para el hombre acusado de apuñalar a otro en una discusión en la vía pública en Telde, en Gran Canaria. La víctima casi pierde la vida después de que una de las puñaladas le pasara muy cerca del corazón. Recibió varias en el tórax, pero logró huir y un vecino lo trasladó al centro de salud. Víctima y agresor eran conocidos. Ambos se encontraban en un local del barrio de Ginamar con otros amigos. Ahí discutieron y minutos después fue el acusado quien llamó a la víctima y cuando le asestó varias puñaladas. Nada más encontrarse con él, pues empezó una pelea entre ambos. En esa riña, el agresor sacó un cuchillo, un arma blanca, y le asestó 4 puñaladas. Una de ellas cerca del corazón. La víctima logró zafarse y un vecino que estaba por la zona lo montó en el coche y se lo llevó al centro de salud. Y en Fuerteventura, la Guardia Civil ha investigado a un hombre, Jacobo González, como presunto autor de diversos delitos de estafa. Se trata de un joven de 30 años que presuntamente realizó la compra de 2 vehículos con créditos fraudulentos en concesionarios de Madrid por un valor de 22.000 euros utilizando documentación que no era suya. Los datos pertenecían a otra persona, a la que habría engañado con anterioridad por medio del alquiler de una supuesta vivienda vacacional. Para efectuar la reserva del alojamiento, la víctima le abonó 150 euros, además de facilitarle datos personales. El presunto autor de los hechos compró 2 vehículos utilizando la documentación de la víctima para después venderlos a terceras personas y beneficiarse económicamente. El joven ha sido investigado como presunto autor de delitos de estafa, suplantación de identidad, blanqueo de capitales y falsedad documental.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha requerido la ONG Oportunidades de Vida, presidida por Rafael Hernández, para que legalice una obra que realizaron sin licencia en El Fondillo, en la capital. Se trata de un inmueble de 3 plantas anexo al edificio que alberga la iglesia evangélica de la que es pastor el propio Hernández. Recordemos que está investigado por presuntamente explotar a menores migrantes en fincas de su propiedad. El Ayuntamiento también continúa con el proceso de recuperación de las instalaciones donde acogía a estos menores. Y son los vecinos del Risco de San Nicolás, en Las Palmas de Gran Canaria, protestando contra la tala del árbol milenario que se encuentra a las puertas de la ermita. Son imágenes cedidas por Atlántico Hoy. El ayuntamiento va a retirarlo porque aseguran que la base se encuentra podrida y que corre riesgo inminente de colapso. Algunos vecinos han conseguido detener hoy la tala, aunque el consistorio asegura que la acción va a continuar porque prima la seguridad ciudadana. Y turno ya para los deportes. Han pasado casi 24 horas de esa España-Suiza que nos sigue dejando detalles, aunque la imagen sin duda fue la del gol de un canario, Daniel Álvarez, de Jeremy Pino. Exacto, Eva. Patricia, ¿qué tal? Buenas noches. Destacado el jugador gran canario, hizo el primero de los 5 goles que se vieron anoche en el Heliodoro. Toda una fiesta que acabó con final feliz, triunfo 3-2 de La Roja. Fueron titulares Pedri y el propio Jeremy, y a José Pérez dejó el único sinsabor también para él por no poder participar por una inoportuna lesión de última hora. Tenerife sigue trayendo suerte a la selección. 4 partidos en la isla que dejan un balance de 3 victorias y un empate. Moleiro no para. Hoy ha sido titular en el amistoso de la selección sub-21 ante Dinamarca y también es fundamental con la Unión Deportiva Las Palmas. De hecho, es el jugador más utilizado este curso. Y en el Tenerife nos vamos a fijar en las desconexiones que sufre en tramos de los partidos y que le pasan una elevada factura. El último ejemplo se dio en Oviedo, pero hay más. Y esta tarde el Cisneros, hablamos de voleibol, eliminado en competición europea, perdió en Alemania. Mañana, eso sí, quedan 2 equipos canarios más jugando. Bueno, pues hay más oportunidades. Gracias, Dani. Hasta ahora. Hasta ahora. Y la noche continúa en directo con el programa Una Hora Menos. Nos invitan hoy al mercado con productos saludables y recuperan una receta tradicional. Victorio Pérez, muy curiosa además. Sí, Patri, porque yo es la primera vez que oigo hablar de la sopa de papas fritas. Suena raro, pero dicen que sabe muy rico, con comino, pollo, ajo, por supuesto papas fritas. A Isabel la receta se la enseñó su padre y viene de antaño. Es una receta más que incorporamos a nuestro recetario antiguo de la abuela, porque no queremos que se pierdan estos platos. Más platos de cuchara y menos pizzas y hamburguesas. Les esperamos después con muchas más historias de Canarias en Una Hora Menos. Este fin de semana se va a poder disfrutar en el Teatro Pérez Galdós, en Las Palmas de Gran Canaria, del espectáculo La Ópera para niños y niñas. El montaje, con 2 funciones, viernes y sábado, combina danza, música y teatro. Se trata de una adaptación infantil del Lago de los Cisnes, que cambia, eso sí, aspectos del clásico original de Tchaikovsky. Por ejemplo, el destino trágico de su protagonista. Aquí el amor lo puede todo, como en los cuentos de hadas, y el amor trasciende, y entonces gracias a eso la hace revivir. La Orquesta Sinfónica de Las Palmas ha ofrecido hace apenas unos minutos un concierto en la ermita de San Sebastián en Gáldar. Lo ha hecho dentro de su programa en el que se recoge ecos del patrimonio que está recorriendo los 21 municipios de Gran Canaria. Con diferentes grupos de cámara, un proyecto que tiene como objetivo unir música y patrimonio en el marco del 25 aniversario de la orquesta. Unos conciertos completamente gratuitos. Con ello nos vamos a despedir hoy. Se quedan en unos minutos ya con la meteo y después los deportes. Pueden seguirnos también, como siempre, en redes sociales, en nuestra página web y en la Radio Canaria. Hasta mañana, que descansen. Buenas noches.